al evento Lenin, las ideas toman por asalto el poder. Iniciaremos en 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a través del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida a la segunda mesa de análisis Lenin, las ideas toman por asalto el poder, realizada en el marco de las actividades por el 25 aniversario del SOAYED en la FES Acatlán. Para comenzar, agradecemos la presencia de los ponentes que presiden este acto. Nos acompañan Doctor David Morales González, jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán.
Maestro José Guadalupe Martínez García, académico de la FES Acatlán. Doctor Javier Valladares Gómez, académico de la FES Acatlán y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradecemos también la presencia de todos los presentes, así como a quienes siguen la transmisión por nuestras redes sociales institucionales. Sean todas y todos bienvenidos. Para comenzar, cedemos la palabra al doctor Javier Valladares Gómez, quien moderará este evento. Muchas gracias. Buenos días a todos. Reitero el agradecimiento a nuestros ponentes, el doctor David Morales González y el maestro José Guadalupe Martínez García. A todos los asistentes también les agradecemos su interés por esta segunda mesa de análisis, ¿no? Un poco lo que se busca es conmemorar, por supuesto, dos cosas. Uno, los 25 años del sistema de universidad abierta y educación a distancia. Y por otro lado, conmemorar también los 100 años de la muerte de Vladimir Ilich Lenin, que se caracteriza, por supuesto, por esta unidad entre teoría y práctica. Ayer la intención era, em, dentro de esta unidad, cargar la balanza del lado de la teoría. Hoy no va a estar exento de teoría, pero cargado del lado de la práctica, ¿no? Entonces, para eso vamos a cederle la palabra primero al doctor David Morales García. Él es politólogo, maestro y doctor en estudios sociales por la UAM Iztapalapa, máster en desarrollo local por el Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, beca otorgada por la Fundación Carolina del Gobierno de España. Ha sido director de Asuntos Internacionales y director de Descentralización del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFET, de la CEGOP. Fungió como asesor parlamentario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, consejero electoral distrital del Instituto Nacional Electoral, INE, y asesor del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cuenta con trabajo de investigación en instituciones políticas, partidos, planeación, desarrollo local y metropolitano, participando además en ponencias, cursos, diplomados y conferencias sobre política y gobierno. Actualmente es profesor de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán de la UNAM, así como de la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos. Ha impartido las asignaturas en Filosofía Política y Teoría Política para las licenciaturas en Sociología y Relaciones Internacionales. Actualmente es jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas de esta nuestra facultad. Le cedo la palabra porque nos va a presentar una ponencia que se titula Lenin, de la teoría a la práctica política. Le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco también la invitación al doctor Roberto Hernández, que es el jefe de la división del sistema SUA de esta facultad, a la maestra Guadalupe Alonso también, que nos hizo esta cordial invitación, y también pues es un gusto compartir esta mesa con el maestro José Guadalupe Martínez García, profesor también de aquí, de Acatlán, en la licenciatura de Sociología, y a nuestro querido doctor Javier Valladares Gómez, que también es experto y bueno, académico y estudioso de estos temas de filosofía política, teoría política. Y bueno, hoy como él señalaba antes, veníamos conversando con otros profesores, también con nuestro profesor, el doctor Silvestre Cortés, de que qué bueno que se retomen estos temas y se traigan a discusión teorías o textos o pensamiento político que pues a veces decidieron las instituciones pues dejar en el cajón los programas, los programas o planes de estudio de licenciatura. Y es un tema además muy vigente, ¿no? Para analizar los movimientos sociales y la acción colectiva. ¿Por qué Lenin, y lo pongo así, de la teoría a la práctica? Porque Lenin
fue una persona, un líder muy estudioso, siempre durante el exilio, que pasó gran parte de su vida en el exilio, pues pasó estudiando no solo la historia, la filosofía, las teorías marxistas, a Engels y a Hegel, sino que entró siempre en esta discusión. Era un defensor de la crítica y la autocrítica de todos los movimientos socialistas desde el siglo XIX. Entonces él no solo dijo, pues voy a estudiar y a explicar y a ver qué pasa, la siguiente por favor, sino que además pues voy a actuar, ¿no? Entonces esa frase de no basta que un líder conozca la forma de proceder, ha de ser además capaz de actuar. Y en la historia hay pocos líderes que combinen muy bien el estudio de lo que está pasando, en este caso con la Rusia zarista y el movimiento obrero y el marxismo en general en su discusión, y la acción política, es decir, decide en algún momento, este es el momento en que hay que construir un movimiento para tomar el poder, hay que construir un movimiento para asaltar o destruir el Estado zarista. Por favor, Lenin quizá sea el marxista o revolucionario más peligroso, y lo pongo así entre comillas, para el capitalismo, ¿no? Si digo, ¿por qué? Porque sí es teórico, pero está alejado de la parte academicista, ¿no? Él criticaba mucho a los revisionistas y peleaban mucho con los socialdemócratas, por ejemplo, Eduardo Bernstein, que pues decía, ay, no, pues todo esto puede ser así una revolución de chocolate y vamos a tomar el Estado y vamos a convencer al Estado burgués de que, que cambie, que no sea tan mala onda, que no sea tan gandalla, y no es necesaria la anterior, por favor. Y pues se pueden hacer las cosas desde la teoría analizando, pero sin necesidad de la violencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que Lenin desde Ginebra o desde su exilio, pues se moría de la risa porque dice, pues nunca va a haber una concesión graciosa del Estado burgués hacia estos revoltosos, ¿no? Perdón por los que convivan con esto, pero no era nada más de oponerse al Estado. O sea, Lenin tenía una clara conciencia histórica de que debería retomar a Marx, y así lo hace, y a través de la crítica, a través de la dialéctica, dice, pues tiene estas falencias, ¿no? ¿Cómo vamos a poder tomar el Estado en un país, o en este caso en Rusia, donde no están dadas las condiciones, ¿no? No están dadas las condiciones que establecía Marx de la lucha de clases, la contradicción, y además el desarrollo del capitalismo, que permitiría una gran masa crítica obrera que se iba a movilizar y que iba a tomar el Estado. Entonces, sí, la Rusia era principalmente campesina, bajo condiciones muy distintas a la Europa que Lenin conocía bien. Entonces, él estaba muy claro de que proponía esa acción revolucionaria, y además, viendo el momento, viendo la estructura de oportunidad, la aplica. Y así son sus textos. Por ejemplo, el quehacer, que pues también estas mesas sirven para eso, para difusión o divulgación de la ciencia o de las ciencias sociales, de la filosofía política, de las teorías políticas, es retomar sus primeros textos. Por ejemplo, el qué hacer, ¿no? Que está influido por otro texto que él antes lee, pero el primero se plantea ahí, ¿cómo podemos hacer la revolución? Sin organización no hay revolución, sin generar un aparato organizado donde además de construyan un medio de comunicación propagandístico que permita difundir las ideas, pues no hay, ¿no? Y sí en un partido político. Entonces, el quehacer, la primera tarea de Lenin, que no veían los otros autores previos a él en la acción, es vamos a construir un partido político revolucionario, porque los obreros pues, no son capaces de organizarse, o sea, ahí sí, pues él es muy claro en esa situación, ¿no? O sea, las condiciones que están dadas por organización obrera no están dadas. Tiene otro libro que se llama La guerra de las guerrillas, también muy pequeño,
todos se lo endilgan y se lo achacan al pobre Che Guevara, como todos los males de las revoluciones, pero en realidad el título y el texto es de Lenin, donde defiende también que pues no es que promuevan la violencia, pero al Estado capitalista burgués, como les digo, si le plantean una situación de disputa por el poder, pues va a reaccionar y va a reaccionar con todo el aparato represivo, el aparato de dominación, como pueden leer en todos esos textos, ¿no? Ese es el Estado, insisto, capitalista. Y el Estado de la Revolución, que pues es el texto más acabado y más completo, y bueno, tiene también el imperialismo, fase superior del capitalismo, que habla sobre este capitalismo difundido a nivel internacional y que en esa misma lógica del Estado, pues pretende homogeneizar, dominar, hacer por medio de la guerra, pues esta homogeneización o este dominio del capital. Pero todos ellos tienen una característica, ¿no? Son cuestiones que sí está contemplando el conflicto, ¿no? No todo es la revolución de terciopelo o de chocolate, como yo les dije. Bueno, o sea, ya es una revolución terciopelo, googleenla porque no les voy a decir, para que vayan investigando. La no violencia de Gandhi, ¿no? No todas las revoluciones son así, él dice. Entonces, derribar al Estado, instrumento, que el Estado no es, no es neutral, ¿no? Desde la perspectiva de Lenin, el Estado no es neutral. Entonces hay que construir otro que sea neutral, pues tampoco, ¿no? Él plantea pues, que sea del proletariado y ahora sí va la nuestra, ¿no? Porque después van a ver cómo a él los aparatos de represión y toda esta situación, pues dice ahora que las tienen que usar del proletariado contra la minoría opresora y demás para poder en algún momento que el Estado se diluya, se disperse y se genere otra sociedad. Adelante. Y viene la pregunta también, porque los teóricos de la acción colectiva, ¿no? Yo antes leía mucho a Lenin, a Marx, o así me formé también cuando estudié ciencia política, pero también institucionalismo. Entonces, antes de volverme neoliberal, pues leía yo todo esto, ¿no? Antes de que leyéramos otros autores que explican estos mismos fenómenos, pero encuentras en todos ellos afortunadamente, tanto en Lenin y en otros autores como Gramsci, cuestiones que tienen que ver también con las teorías que podríamos denominar economicistas y demás, ¿no? Yo creo que aquí está el germen, por ejemplo, de la elección racional y de las acciones, de las teorías de la acción colectiva. Y la pregunta es, ¿por qué los individuos se unen a un movimiento revolucionario? ¿Por qué se activan o por qué no? Porque de pronto vemos que hay condiciones o hay malestar ciudadano, pero no vemos que la gente salga a protestar y mucho menos vemos a los obreros organizados que van a decir, pues ya tenemos conciencia de clase y ahorita vamos al Palacio Nacional, damos un golpe de Estado proletario y nos instalamos en el gobierno. Eso pues ha pasado solo en unas revoluciones y bajo las condiciones que Lenin plantea, por ejemplo, la vanguardia. No todos tienen que ser los proletarios en ese momento, los obreros más bien, no están listos ni los campesinos para asaltar el poder en Rusia. Entonces, ¿quién tiene que ser? Pues una vanguardia intelectual. Y esa vanguardia intelectual, pues tomarla de la burguesía, ¿no? Entonces es como, todos dicen, es una contradicción, pero él había visto muchas revoluciones, había visto muchos conflictos, estudió la historia y estudió mucho a Marx y a Engels y a Hegel para decir, pues creo que no hay condiciones en este momento, pero es oportuno iniciar una revolución. Entonces, hay una estructura de oportunidad. La siguiente, por favor. Y retomando a Marx, que explica muy bien esta parte de la lucha de clases, claro, y el Estado como un instrumento de la clase dominante, pero dice, el papel del partido político es fundamental, la organización y los recursos, ¿no? No hay movilización sin
echar a andar todo un aparato organizacional y que además se cuente con los recursos humanos, políticos, masa crítica para obtener esto. Pero va implícita, dice, hay una debilidad de esa clase obrera para dirigir y movilizar, pues necesitamos entonces una clase dirigente. Parece una semilla ahí de el elitismo, ¿no? Pero pues yo creo que siendo prácticos, y recuerden que Lenin era mucho de acción, y pues ve la oportunidad. Esa oportunidad, diría el materialismo histórico, no se va a volver a presentar, ¿no? En Rusia. Entonces, por eso dice, es importante una clase dirigente, ilustrada, intelectual, que dirija la revolución. Eso le denomina la vanguardia y son los líderes intelectuales. Adelante, por favor. Marx se había visto esta parte de la lucha de clases, las contradicciones, los antagonismos, la conciencia de clases, el sindicalismo, pero pues un poco en la idea más teórica, pues dice, estos algún día van a tomar conciencia por sí mismos de que nosotros estamos siendo oprimidos y entonces el patrón y los medios de producción. Entonces ahora sí vamos a hacer una revolución, ¿no? Vamos a juntarnos ahí en la FESACatlán, que hacen estas concentraciones ahí por la piedra y nos ponemos de acuerdo y ahí empieza la revolución y asaltamos el poder, ¿no? Ya tenemos conciencia, no es mecánico el asunto, ya desde ahí, sí, Marx se plantea, ¿y por qué? A ver, hay obreros, hay clase trabajadora que no apoya a los movimientos, al contrario, se unen y apoyan a los capitalistas, ¿no? Entonces hay esa parte que tendría que ver con resolver desde Lenin. La siguiente, por favor, sobre esa situación, aunque él toma esas bases, porque sí es cierto que el capitalismo fragmenta a esos trabajadores y a través de las instituciones las integra a lo que conocemos ahora como una democracia, sea esta liberal representativa, o de otra característica que no sea la que planteaban estos pensadores. Entonces, el nacionalismo y el proteccionismo también hacen eso, que porque somos, ahorita vamos a ver estos mecanismos que hacen que se diluya la contradicción aparentemente, ¿no? Marx deja de lado ese liderazgo y la cultura que después retomará Gramsci, ¿no? Va a ser importante también para Gramsci retomar la cultura como una parte importante del movimiento obrero, de la revolución, para que ellos puedan establecer esta situación, romper la hegemonía del Estado, pero a través de que la conciencia ahora sí de la clase, pero con la cultura como un elemento específico adelante. Entonces, Lenin retoma ese problema de liderazgo. Él sí dice, necesitamos líderes. La solución, pues esa élite profesional de revolucionarios no están preparados, recordemos, los campesinos en Rusia en ese momento, las condiciones a las que los llevó el zarismo, a pesar de que hace reformas por querer conservar el poder, porque libera o liberaliza más bien una parte de su sistema, creando unos espacios de representación, ¿no? Las dumas, pero no funciona y hay un descontento, hay un primer intento de revolución a inicios de 1900, fracasan y seguirán esta parte de proponiendo Lenin de la vanguardia, ¿no? Como que sea el tutor de los intereses de los trabajadores. Como ocurrió, pues desde él había estudiado las revoluciones, decía, siempre hay un líder que además es el intelectualmente capacitado para tomar el poder. Entonces los líderes deben ser de vanguardia para este caso en Rusia de 1917 y la Revolución de Octubre. ¿No? Ahí antepone sobre todo el partido, le hace como una inversión ahí, un modelo inverso, el partido se antepone a la clase. Después, el líder se va a anteponer también a la revolución, al pueblo, al proletariado, a la clase, ¿no? Y ese es el caso de Stalin. Se vuelve una dictadura. Entonces, también eso puedan ustedes verlo y analizarlo. Lenin lo que hace es enmendar algunas cuestiones desde el punto de vista organizativo a la lucha de clases, ve la estructura de oportunidad. No se va a volver a repetir en Rusia nunca una situación como la que está viviendo. Es la oportunidad de
generar una revolución y una construcción de un Estado nuevo, ¿no? Con esta vanguardia intelectual, no con la clase obrera, débil, etcétera. La teoría de un Estado represivo, de una sociedad atrasada, que además, desde esas perspectivas, retardan esta conciencia de clase y inhiben la acción colectiva, ¿no? Respondí un poco a la pregunta, ¿por qué sí participan algunos y otros no? Y otros, al contrario, hasta apoyan a, a la clase capitalista, ¿no? Esas son preguntas que él se hace. Adelante. Entonces, la vanguardia es esa respuesta a la situación histórica, pone énfasis en ese liderazgo y al comportamiento colectivo que en Marx no estaba. La siguiente, por favor. Y bueno, él también dirá en esa crítica El Estado y la Revolución, que es la obra que más plantea qué va a pasar con el Estado y cómo vamos a hacer la revolución, pues el Estado es un instrumento de la clase burguesa. El Estado no es neutral, el Estado es un instrumento de dominación, que además cuenta con estas cuestiones de coacción, ¿no? Sus instrumentos son coactivos. ¿Por qué? ¿Cómo domina el Estado? Por medio de la violencia, ¿no? Y la violencia que se impone de esta clase minoritaria propietaria a una mayoría explotada. Entonces no obedece al interés general, sino a la clase dominante, se impone por conducto de los medios de coerción. Además, pero sí, policía, ejército, aparatos de justicia, cárceles, etcétera, pero además por medios económicos, ¿no? Él a lo mejor no desarrolla toda esta parte de manera amplia, pero sí medios económicos, ideológicos, de información, de políticas de comunicación política, de programas sociales, ¿no? Y esto lo retomaría de algún modo, no dice que es Lenin, pero esa racionalidad de Anthony Downs en un trabajo que hace sobre las políticas del gobierno, la política pública, cómo se implementa, dice al Estado o al gobierno no le interesa el bienestar de la población. Él está actuando racionalmente en la medida en que aplica programas, políticas públicas, y estas son correctas y benefician a la mayor parte de los electores. Estos seguirán votando por ellos y más bien lo que le interesa es su permanencia en el poder, ¿no? Entonces, más o menos así se plantea desde Lenin. Adelante. Y ese Estado también facilita o restringe el acceso a esos recursos de dominación por parte de las clases sociales. Es decir, hay una estructura social y política donde entras o no entras. Hay filtros para esta situación, por ejemplo, el reclutamiento político, ¿no? No todos podemos ser élites, ¿no? Si nosotros pensamos, entramos a la política y a veces creemos que entrando a un partido político, pues ya somos de la élite política. Pues no. Los filtros, y ustedes lo pueden ver en el caso mexicano, pueden cambiar de partido político en el poder, pero a veces es un grupo económico, a veces es otro. Slim siempre está, ¿no? Entonces, es una élite económica que, obedeciendo a esto, pues vamos a ver los recursos de dominación. Según O'Donnell, es del 78, en un trabajo que hace sobre la teoría del Estado, retoma la línea de Lenin y dice, pues, además, el Estado tiene que tener esta capacidad de legitimarse, del Estado capitalista, y de engarzar esos clivajes, es decir, entre clase trabajadora y burguesía, por medio de esto, mediaciones. Una de mediación, y véanlo así, analícenlo ustedes en el caso mexicano y en el que quieran. La nación, por ejemplo, tiene un sentido homogeneizante, es un referente común, ¿no? O sea, no dice del Estado burgués, todos somos de la nación mexicana. Y los recursos, dice el presidente, todos los días son de la nación, ¿no? Aunque el petróleo, pues yo no creo que sea de la nación, el litio no sé si es de la nación, ahora se están apropiando del agua, las empresas embotelladoras. Entonces, pero esto nos ayuda a homogeneizarnos, nos sentimos nacionales mexicanos, ¿no? Todos somos mexicanos y para el Estado, pues qué bueno, porque así no la haremos de todos, ¿no? Entonces, referente común de la acción estatal, adelante. Y otro aspecto que hace también homogeneizar es la ciudadanía,
¿no? Que el Estado encuentra su fundamento de su poder en esa igualdad abstracta, además que legitima, ¿no? Si tú eres ciudadano, votas un ciudadano útil, ¿para qué? Pues para legitimar al Estado. Hay sujetos libres e iguales, un ciudadano que iguala un voto, y dice Lenin en el Estado y la Revolución. La democracia o la República Democrática es la mejor envoltura para la sociedad capitalista, ¿no? Eso es algo importante. Y el pueblo, lo popular también, ¿no? Pertenece al pueblo. ¿Y qué dice el presidente? Yo ya no me pertenezco a mí, yo soy del pueblo. Y entonces el pueblo, quién sabe quiénes sean, pero son todos, ¿no? Ahí es lo mejor de tapar la evidencia de desigualdad del capitalismo y su carácter ambiguo y homogeneizante. O sea, la clase trabajadora nunca va a decir, pues yo tengo conciencia o estoy, porque yo pertenezco al pueblo, igual que pertenece al pueblo, igual que pertenece, no es algo malo, ¿no? Entonces no genera esta masa crítica adelante. El Estado como instrumento también no se puede luchar desde dentro como pensaban los revisionistas, ni con sus propias reglas, ni con sus medios de dominación y coacción. Dicen los conceptos básicos de Estado. El Estado es un conjunto de reglas que aplicadas en un territorio, una constitución, una población. Y pues ese no, pues está muy sencillo aprenderlo así como en la secundaria o en la prepa, pero ese no es el Estado, diría Lenin. Pues está muy chafa su definición. En realidad el Estado es un mediador, aparente mediador, de ese antagonismo de clases, que también critica eso. El Estado no es neutral, por lo tanto no puede ser un mediador. El Estado no tampoco es una cosa pasiva y neutra, ni tampoco tiene autonomía relativa, como señalan algunos autores, ¿no? O que necesitan ese factor de unidad, un bloque de poder, sino está atravesado por esas contradicciones, esa correlación de fuerzas, ¿no? Y a veces esa correlación de fuerzas donde se define ese juego en el Estado, pues son por parte de las clases y facciones dominantes, ¿no? Entonces, ustedes hagan la pregunta, analicen el Estado mexicano, si ustedes quieren, y ahí ustedes podrán decir, es un Estado popular, es un Estado democrático, es un Estado, ¿no? Pero vean también cómo funcionan sus reglas, si son las reglas parejas para todos o no son parejas para todos. De pronto hay quien pierde más dentro de esta estructura desigual, ¿no? No voy a decir aquí en México hay una lucha de clases, es evidente, mira, ahí están peleando la burguesía que está por ahí en la Ibero contra los de la FESACatlán, que somos el proletariado. O sea, no es así, ¿no? Es algo más complejo. Hay que ver el Estado, su conjunto de reglas, cómo definen los juegos, los conflictos, quién gana en un conflicto, por ejemplo, judicial, contra las empresas, entre la sociedad civil y las empresas, o entre los ambientalistas y las empresas, entre las buscadoras o los que están buscando a las personas desaparecidas y el Estado mexicano, porque es una obligación del Estado que parece ser que le va dando, ay no, pues es que eso ya lo estamos arreglando, ya tenemos una lista de desaparecidos, un padrón, y resulta que las personas, las víctimas, quien tiene familiares desaparecidos, pues no encuentran en esa lista, tampoco son doblemente, como ellos dicen, doblemente desaparecidos. Y esto es una situación, conflicto del Estado. El Estado burgués no se destruye, simplemente se transforma. No, esa es la otra ley. Y el Estado burgués no se destruye, sino, diría él, retomando un poco a Engels, se extingue, ¿no? Se transforma en un momento, pero después se vuelve en un Estado para la clase proletaria, la dictadura del proletariado, pero ahora es construir además esas mayorías trabajadoras que sea la clase dominante, ¿no? Para lo que se retoma esa visión dialéctica. Hay que ser críticos, hay que, sí, destruir al Estado o transformarlo o tomar el poder, y ese carácter coercitivo que también retoma en la teoría de Lenin, garantizar la explotación de clase o para terminar con ella. Se puede servir para las dos cosas.
lo que preocupó y en un momento muy lamentable es que Stalin haya tomado esta parte del carácter coercitivo del Estado para construir otra cosa que no era lo que se planteaba desde la revolución, sino un aparato de represión, ¿no? Y de también, pues, de eliminación de contrincantes, ¿no? Ustedes saben más que yo de la historia, ustedes se han ido al Museo de Trotsky, pues pregunten quién mató a Trotsky y dónde lo mató, ¿no? Ahí está en Coyoacán la casa de Trotsky, ahí pueden aprender también mucho de él. Lenin fue amigo de Trotsky, discutió mucho con Trotsky, pero no lo reprimió ni lo mandó a desaparecer, al contrario, lo hizo a cargo del ejército, lo hizo responsable del Ejército Rojo, ¿no? En algún momento, y pues Lenin no era Stalin, o sea, porque luego echamos en el cajón a todos y pues no es por ahí, ¿no? Utilizar el Estado como si fuera, pues ese instrumento. Lenin resalta la inevitabilidad de la revolución violenta. ¿Y Lenin era un violento y así le pegaba a la mujer en su casa? No, ¿verdad? Él lo que está señalando ahí no es que hagamos apología de la violencia. Lo que es necesario aclarar es que lo que les decía, si tú le disputas el poder a la clase dominante, pues esto no va a ser va a haber una reacción y con esos aparatos de coerción, pues se genera violencia. Entonces dice, y como es inevitable la violencia que va a ejercer el Estado cuando nosotros le disputemos el poder, pues hay que prepararnos. Para eso es la organización, para eso es el partido revolucionario y las clases explotadas necesitan esa dominación política para seguir apropiándose del valor, ¿no? Dice él, pero entonces nosotros también podemos usar esa dominación política para destruir completamente toda esa explotación. Adelante. Lenin tiene vigencia práctica, ¿no? En la organización de la acción colectiva revolucionaria. No los estoy invitando a que hagan una revolución, aunque no hay, como dicen, contradicción, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta dialéctica, biológica, pero no tiene que ver con esa situación, ¿no? Es más bien cómo comprender los movimientos, porque borramos todas estas teorías y ahora no tenemos elementos o marcos de análisis para explicar mejor lo que está pasando con los nuevos movimientos sociales, los que se oponen al imperialismo, a las guerras imperialistas, tanto de Rusia como de Estados Unidos, como de otros países, de China, ¿no? Todos ellos son un imperio. Entonces vamos a analizar desde esta perspectiva, tienen esa vigencia práctica porque también, claro que en movimientos sociales, si alguien te dice necesitas organización, recursos, etcétera, pues te está dando esa pauta Lenin, ¿no? Tiene actualidad para advertir que el Estado puede ser un instrumento, analicen, y él dice, no todas las sociedades son iguales, ¿no? En todas partes. Parece ser que pues, ahora estamos en una sociedad de mercado, en una sociedad capitalista y ya se quedó y todos somos iguales. Nosotros, algunos se sienten europeos, otros más o menos mexicanos o gringos del sur, del norte, o sea, los que son de Monterrey. Otros así vamos como por este sentido de que todos podemos ser iguales en un mundo globalizado, capitalista, donde el mercado nos homogeneiza por una parte, pero también nos hace una sociedad heterogénea, individualista, para evitar pues que eso. Entonces, no, son diferentes desde Nueva York, su metropolítica en la Ciudad de México es un megalópolis. Somos distintos, o sea, Lenin pues, diría eso, ¿no? La sociedad capitalista no es igual en todas partes, por eso es necesaria el análisis de este texto también, de el imperialismo, fase superior del capitalismo, la siguiente. Y su actualidad también nos permite analizar modernos mecanismos de manipulación del Estado y del mercado capitalista, son mejores y más sofisticadas, ¿no? Cuando digo Estado, no voy a decir, es el gobierno y está acusando a López Obrador, a Peña Nieto. Analicen la estructura social del Estado, la estructura económica,
el conjunto de reglas, no solo la Constitución, que ahí se puede ver si un Estado es de tipo capitalista, de corte más social, más democrático, pero analicen ese conjunto también de reglas. Y en el mercado capitalista con mejores y más sofisticadas mediaciones, estas mediaciones como nación, si recuerdan que ciudadanía, etcétera, pero ahora con la llamada revolución industrial, pues tenemos otros efectos de mediación. Pertenecemos a comunidades, segmentos, grupos. Ustedes son amigos de un montón de gente, miles de ellos, pero en Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera? Y ustedes pueden ver sus segmentos, cómo han sido utilizados para la manipulación en elecciones, en procesos electorales, en si deciden apoyar o no al Brexit o que ganara una elección Donald Trump, ¿no? Y lo mismo puede ser de, pues yo estoy incluyente, yo estoy siendo incluido, pertenezco a un grupo, aunque este sea de redes sociales, pero se sienten con pertenencia, identidad a algo que no es tangible y eso es una manipulación, ¿no? Entonces, ahora es esa parte. La ciencia política neomarxista ya no puede desdeñar las teorías organizativas de Lenin, hay que analizar desde esa perspectiva los partidos políticos de izquierda. Partidos políticos de izquierda en México, ¿en qué momento hay un punto de inflexión? ¿No? El Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano Socialista o antes Partido eh, el Socialista Unificado de México, creado por Eberto Castillo, de corte trotskista, ¿no? De corte también algunos marxistas-leninistas. O sea, eso existió en México, aunque ustedes pues, son muy jóvenes para recordarlo. Yo sí lo recuerdo porque pues, ya no soy tan joven, pero hay que analizarlo desde esas perspectivas, su papel en la formación cívica, su realidad de contar con una vanguardia. Son élites, son partidos de élites, de cuadros, de masas. ¿Qué son? ¿No? A eso nos ayuda también las ideas de Lenin. Invitar nuevamente a Lenin a la mesa de discusión para reflexionar con su mirada realista. Él dice, Marx, lo quiero mucho, pero no vamos a esperarnos a la fase de desarrollo del capitalismo y hasta que estos se organicen en su sindicato, que después se vuelven además egoístas porque nomás les importa su sindicato, y vamos a crear la revolución, entonces realista. La eficacia o no de los movimientos sociales contemporáneos en el mundo donde la heterogeneidad, el individualismo y el mercado segmentado parece anular cada día más cualquier posibilidad de alternativa democrática y también revolucionaria, ¿no? Adelante y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Morales, que nos ha hecho una recapitulación por los distintos temas que atraviesa la obra práctica de Lenin, ¿no? Desde el momento violento hasta el momento vanguardista. Es una invitación claramente para que ustedes conozcan estas teorías porque son parte de la historia de la humanidad y porque estos ciclos se pueden repetir. Vamos a continuar con la presentación del maestro José Guadalupe Martínez García. Él es historiador, profesor de historia, tiene la maestría en ciencias históricas por la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, revalidado por la Comisión de Títulos y Grados Académicos de la UNAM. Fue reconocido con el diploma con notas distinguidas en Moscú y en 2 ocasiones con la medalla al mérito universitario en la UNAM. En 2022 recibió un reconocimiento por su labor como profesor de asignatura en la FES Acatlán. Ha asesorado hasta 86 tesis de licenciatura y de maestría en distintas universidades, UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido conferencista en otras instituciones, UNAM, Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Universidad de Moscú, el Instituto de Investigaciones Sociales de París, la UAM, el Colegio de México, la UPN, la ENA, la Universidad de Sonora, entre otras, ¿no? Actualmente es subdirector de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Es investigador
o coordinador iconográfico de 82 libros y 72 videos de 1994 a 2000 en editorial Clio. Ha sido autor o coautor, entre otros libros, de La Independencia de México, Atlas Histórico-Geográfico, publicado por el INEGI, la ESIME, en la Historia de la Enseñanza Técnica, editada por el CONACYT, junto con el IPN, Íconos de México, la historia de México a través de imágenes por editorial Lindero, y Más Socialismo, Más Democracia por la editorial Novosti. El maestro José Guadalupe Martínez García nos presentará una ponencia que tiene por nombre Lenin, un hombre de nuestros días. Cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a esta conmemoración que, dando motivo al aniversario del sistema de universidad abierta, pero por el otro lado al centenario de Lenin. Como historiador, y ese es un defecto que debo confesar, todos los historiadores, todas las personas tenemos defectos, el mío es ese. Tendemos a hacer vanagloria de nuestro objeto de estudio. Y no debemos hacerlo porque conocer más, saber más acontecimientos, nos obliga a que algunas de las ideas que tenemos al final ya no sean suficientemente claras o sólidas. Sin embargo, yo tengo dos ídolos en el siglo XX, no debo confesarlo. Uno es el, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, por su valor y capacidad para renovar el capitalismo, construir su nuevo proyecto. Y el otro, por supuesto, es Lenin, que fue capaz de destruirlo y proponer una alternativa. Y en ese debate histórico, siempre planteo mis ideas. Y el otro, bueno, ya lo dijeron, soy premio Diploma Lenin en la Universidad de Moscú y siempre me da orgullo hablar de este personaje al que respeto y admiro, que por supuesto no tiene razón en todo. Yo, por ejemplo, apoyo al presidente López Obrador, estoy convencido que es el mejor presidente que ha tenido este país en mucho tiempo, más bien toda su historia, pero no estoy de acuerdo con todo, porque yo supongo que todas las cosas pueden mejorar, cambiar, etcétera. Lo mismo con Lenin me pasa. Lenin es un hombre al que sus ideas, ahorita voy a referirme solo a tres importantes ideas que tienen vigencia y por eso yo llamo a esta conversación Lenin un hombre de nuestro tiempo. Pero lo fundamental es algo que dijo Lenin la noche del 24 de octubre al 25 de octubre de 1917, de acuerdo al antiguo calendario ruso de la Iglesia Ortodoxa. En el nuevo, pues es del 6 al 7, ¿no? Lenin llegó al Congreso de los Soviets y se dirigió a todos los participantes, que eran obreros, campesinos, soldados, estudiantes, gente de, digamos, elegida en comités. Y les dijo muy así, Tavarishi, временная правительство упало. Долгая борьба, за которую русский народ боролся за справедливость и счастье, совершилась. Собирайте правительство. Justo esta es la parte que muchas veces no alcanzan a comprender a la hora de hablar del pensamiento leninista. Lo que dijo él fue, camaradas, ha caído el gobierno provisional, la larga lucha por su justicia y su felicidad del pueblo ruso ha concluido. Y enseguida una frase fundamental, formen el gobierno. No llegó a decirles, este es el gobierno, yo soy el presidente, aquí están los ministros, sino que dijo, formen un gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque en términos estrictos, uno de los principales problemas, más bien el principal problema de una revolución es el poder. Y aquí lo que él está proponiendo es el cambio de poder de una clase. La aristocracia zarista gobernó hasta marzo. La revolución de marzo hizo que subiera al poder la burguesía en alianza con los resabios de la aristocracia, pero eran la clase que había oprimido a los más de 100 millones de campesinos y obreros rusos. Y entonces lo que él está diciendo a los obreros y a los campesinos es, formen el gobierno. Esta es obviamente una pintura de la escena en el momento en que él se dirige al Congreso. Y les está proponiendo la idea de crear ese gobierno. Ahora, decía hace un momento, ahí déjale un momento, Lenin no tiene, por supuesto,
en todo, digamos, la comprensión de lo que ocurre. Pero en mi perspectiva hay cuatro momentos importantes que tienen hoy vigencia. Uno de ellos es el análisis que hace del desarrollo de la economía rusa. El otro, de la rusa zarista. Ahora sí, si quieres mostrar el mapa, por favor. El otro es el tema del imperialismo. El imperialismo como la formación económica dominante. Los historiadores tenemos muchos problemas para definir muchas cosas. Incluso estamos divididos en este momento. Hay un gran historiador que fue mi maestro, Greg Horsman, el mejor historiador inglés del siglo XX, que dice que el siglo XX es un siglo corto. Empieza con la Revolución Rusa en 1917 y termina con Perestroika en 1990. Y ya él ya se murió, el siglo de Rusia. Otros historiadores, entre ellos algunos de sus alumnos, pensamos que no, que es un siglo largo, que empezó con el imperialismo hacia 1870, cuando los monopolios alcanzaron su estatus de troz y consorcio, y culminó, o no ha culminado, es decir, a la fecha los monopolios y el imperialismo siguen dominando. Por eso llamamos un siglo XX largo. Y la explicación como ese agente que hace que desaparezca uno de los principales alientos que crean el capitalismo, que es la libre competencia, para dejar solo competencia. Ahora, cualquiera de ustedes que forme un abarrote frente a un supermercado sabe que va a perder. Necesita hacer otro supermercado para que pueda competir. Sí, no desapareció la competencia, pero sí la libertad. Todo esto que explica Lenin en el texto del imperialismo, me parece que es vigente porque nos está explicando qué es lo que ocurre. Los otros dos son sobre la revolución y sobre su proyecto de socialismo. Pero regreso al primero, el desarrollo económico. Rusia, como ustedes pueden ver, el imperio ruso es gigantesco, enorme, es el país más grande del planeta. Tiene fronteras con América por Alaska. Tiene fronteras con Europa porque es parte de Europa. Tiene fronteras con Asia porque es parte de Asia. Y muy cerca, a través del Cáucaso, llega al Medio Oriente y de ahí a África. Es el país con mayor tamaño y con mayores fronteras. Eso lo vuelve muy importante. Pero a la hora de hablar de la transformación revolucionaria, todos los marxistas se referían a lo que Marx había dicho, que el socialismo triunfaría en el país más desarrollado del planeta. Y en Rusia, en la parte europea, habían llegado al imperialismo. En la parte de Asia Central, estaban todavía en la época feudal. En el Cáucaso, que es donde está el petróleo, estaban en la época del mercantilismo todavía y del colonialismo inglés. En el extremo oriente, en el norte, en Siberia, vivían todavía la comunidad primitiva. Es decir, ¿de dónde sacar que Rusia era el país más desarrollado? Y entonces, entre su tamaño enorme, 22 millones de kilómetros cuadrados, compárenlo con nosotros que somos, perdón, 1.972.000 kilómetros cuadrados, lo que significan 22 millones, y que aún hoy, cuando se separó la Unión Soviética, siguen siendo más de 15 millones de kilómetros cuadrados los que mide este país. Es el más enorme, no es el más poblado, por supuesto, pero es el más grande y con la mayor relación económica, con la mayor relación política. Y en ese país, Lenin dice que va a estallar la revolución y Marx dice que no, que la revolución estallaría en Alemania, en Estados Unidos, en los países desarrollados. Pues él hace un libro en el que se tardó un año en el exilio, acompañado solo de su mujer, una pedagoga muy brillante, Nadia Krupskaya, y escribió un libro donde demostraba que el socialismo o la revolución socialista podría triunfar en un solo país si ese país marcaba el rumbo de hacia dónde iba el desarrollo económico de la humanidad. Y él decía que esa acumulación de diferentes modos de producción estaba marcado por el imperialismo, es decir, por la Rusia europea. Y por ahí él desarrolló esta idea que para nosotros es más fácil hoy de entender por qué hablamos de globalización. Para nosotros hablar de las revoluciones en diferentes lugares y todo, tiene mucho que ver con algo que, si bien existe desde que apareció la humanidad, hace más o menos 5 millones de años, con los homínidos estos que aparecieron ahí en Sudán, en el cuerno de África,
Ahí apareció también el hombre como homínido y apareció también la globalización, pero el aceleramiento que ha tenido la globalización en los últimos años nos hace más fácil entender el tema de cómo la revolución, aún estallando en un solo país, no perdía la perspectiva marxista que debería de ser una revolución mundial, que es con lo que se van a pelear con Trotsky, que Trotsky decía que la revolución era mundial o no era. Y por eso se pelearon cuando la revolución se hizo en un solo país, y aunque, como decía adecuadamente el doctor Morales, nunca lo reprimió, discutió con él, pero declaró: este tipo no entiende el marxismo, es una prostituta que solo quiere el poder. Esto dice Lenin de Marx en una carta. Digo, perdón, Lenin de Trotsky. Pero bueno, esto no quiere decir que con eso ni lo quisiera matar ni nada. No estaba de acuerdo con él, lo cual lo convierte en un personaje todavía, a mi juicio, más interesante. Diversas opiniones, pero respeto y lucha entre esas opiniones. Entonces, lo primero, esa explicación sobre la posibilidad del socialismo en un solo país y su expansión es una de las ideas que Lenin desarrolla entre 1900 y 1901, cuando estuvo en el exilio en Chuchenskoye, una aldea del oriente siberiano. La segunda idea se las estaba comentando hace un momento, por eso dije: no, espérate, regresa. Es el tema del imperialismo. De verdad, es a veces confuso, porque algunos luego piensan que el imperialismo es igual que el colonialismo. Y no, el colonialismo es ocupar tierras. El imperialismo es dominar los países. En el colonialismo cuesta mucho mantener el dominio. Hay que tener tropas, hay que tener administración. En el imperialismo, la administración es menos cara. Se puede mantener el dominio. Y además, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los países que eran las metrópolis coloniales, Inglaterra y Francia, ya no podían mantener las colonias, era muy caro. Y los países colonizados, la India y otros, ya estaban hasta el gorro de estar colonizados. Es lo que Lenin propone para la revolución. Los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren. Se juntó el hambre con las ganas de comer y se hizo la independencia, se descolonizó el mundo en esa idea de que el colonialismo finalmente había concluido, pero el imperialismo no. El imperialismo continúa. El imperialismo, esto, es esto. Sí saben, ¿no? Ya lo leyeron, ustedes tienen mejores ojos que yo. Es la Coca-Cola. Eso es el imperialismo, la dominación económica en la práctica, en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en nuestras macropolíticas. Ustedes muy seguramente, no muy seguramente, estoy convencido totalmente de que ustedes conocen más de teoría política y de teoría social. Yo soy un simple historiador que voy a contar cuando ustedes hagan su obra lo que ustedes hicieron. Pero ustedes lo van a hacer, tienen que entenderla. Yo no. Qué bueno. Pero en esa perspectiva, la idea del imperialismo como la forma de dominación que hoy tiene el capitalismo en el mundo es una de las aportaciones de Lenin. Este libro lo escribió junto con otro que se llamaba Los Estados Unidos de Europa, donde hace por primera vez la propuesta de fundar lo que hoy es la Unión Europea. Él proponía que se hiciera esto. Es decir, hay momentos en los que efectivamente tiene razón en lo que está haciendo. Y de lo que tenemos como una propuesta importante, si quieren, nada más para ver el siguiente nota periodística. Esto es, no había internet, las notas llegaban por cable, y entonces aquí fue publicado en el Excelsior, digo, cuando estalló la revolución. Esta fue la primera noticia que se recibió en México de que había estallado la revolución de octubre. Kerensky era el que había estado a cargo del gobierno que sustituyó al zarismo. Bueno, no él inmediatamente, primero fue el príncipe Lvov, luego fue Kerensky, maestro de primaria y amigo de la familia de Lenin, por cierto. Él cae, es derribado por los bolcheviques. Hay que recordar que en Rusia hubo 3 revoluciones. La primera en 1905, que es la que les enseñó cómo era el camino de hacer la revolución, y lo más importante, cómo era el poder revolucionario. Marx escribió muchas veces sobre la dictadura del proletariado. ¿Qué es la dictadura del proletariado? Pero ni dijo exactamente
cómo construirla ni cómo practicarla. Y en 1905, cuando en enero, el famoso Domingo Sangriento, cuando el zar envió a sus cosacos a matar a la gente, el 9 de enero de 1905, la gente se organizó para resistir, pero la guerra no se acababa. La revolución duró 2 años y había que comer diario, había que cambiarle los pañales a los niños, había que traer agua, la calefacción en invierno. Es decir, además de la guerra, había que administrar la sociedad y entonces inventaron los soviets. Y los soviets se convirtieron en el órgano de la dictadura del proletariado. Esto fue lo que esa revolución le enseñó a Lenin. Y otras cosas más de las que ahorita hablaré respecto a cómo surgió la teoría de la revolución leninista. El país llegó a una segunda revolución en marzo, derrocaron al zarismo, la propia burguesía está en contra del zar, corrupto, es un gobierno corrupto que permite el mayor número de derrotas militares. El ejército ruso tenía 10 millones de soldados, pero apenas 1 millón tenían zapatos. Los otros 9 millones iban caminando atrás del que tenía zapatos para que cuando lo mataran, quitárselos y ponérselos. Los soldados rusos usaban laptis. ¿Qué es un lapti? Es una forma como un sueco, o sea, la base de madera, y luego amarrada con tela. Nada más que imagínense eso a menos 30 grados. No tenían balas suficientes. La corrupción hacía que mandaban a hacer balas, y las balas, ¿para qué funcionaban? Para 1000 metros. Entonces le daban balas para 1000 metros y el ejército austriaco, austrohúngaro, estaba a 500 metros, a 600 metros. Apuntaban los soldados rusos, tiraban y salía la bala. Y a los 200 metros se caía, porque no tenía pólvora. Porque por ahorrarse 1 gramo o 1/2 gramo de pólvora en muchos millones de balas, los fabricantes de las balas no se los cargaban. Todo un proceso de corrupción y finalmente la propia burguesía se cansó del zar junto con la gente. El 8 de marzo de 1917 en nuestro calendario salieron a la calle 500,000 de personas a exigir la salida del zar, que finalmente abdicó. No sé si se imaginan lo que es 500,000 de personas, pero Petrogrado, que se llamaba así la capital rusa, tenía 1 millón de habitantes. Imagínense la Ciudad de México con 4 millones de personas en una manifestación. Bueno, esto es lo que hicieron el 8 de marzo y tiraron al zar. Y luego viene ya la Revolución de Octubre, que es la que mencionaba al principio, con el mensaje de Lenin de una revolución. En estos 3 procesos pasó algo tremendo. Se hizo la revolución. Lenin tiene por ahí un librito que al que quiera, yo lo hacía como ejercicio con mis alumnos de Sociología y de Comunicación, les ponía durante 30 minutos a que hicieran el plan de cómo tomar la Ciudad de México. A ver, toma la Ciudad de México. Y ya, no, pues todo el mundo enloquecía e inventaba cosas, ¿no? Y entonces yo les recomendaba un folletito, porque es una carta, 10 páginas, donde Lenin dice cómo hacer la revolución en la práctica. Consejos, casi como corren zigzag, no, tampoco así, ¿no? Es decir, hay que tomar los edificios de comunicaciones, los transportes, en fin, todo un planteamiento práctico para la toma inmediata del poder. Bueno, eso hizo Lenin y fue bien. El único problema es que ya tienen el poder. La lucha del pueblo ruso, como dice Lenin, por la igualdad y la felicidad, ha concluido. Bueno, han tomado el poder. Y luego, ¿qué sigue? La teoría de la revolución decía que había que tener siempre mayor fuerza, nunca esperar a que el enemigo estuviera fuerte. La teoría de la revolución decía que había que ser mayoría. La teoría de la revolución decía que había que actuar rápidamente. La teoría de la revolución decía que había que conceder a los aliados las concesiones necesarias. Ahorita explicaré una de ellas en este proyecto que hace Lenin. Pero el problema es, ¿y ahora qué hago? Tenían problemas graves, una guerra. Y entonces Lenin le declaró la paz a los pueblos. En lugar de ir con Alemania y decirle, firmo la paz, le declaró la paz, pero al pueblo alemán. Por cierto, mandó a Trotsky, que era ministro de Defensa, y Trotsky hizo de las suyas. Como estaban peleados, no le importó que la orden era negociar la paz, y así como una vieja canción de una vieja cantante que se llamaba Lupita D'Alessio, que se llamaba Ni guerra ni paz,
Así fue Trotsky, ni guerra ni paz, agarró a patadas la mesa de negociaciones del negociador alemán, y eso terminó con que Alemania invadió lo que le faltaba de Rusia. Lo que no había invadido, lo invadió. Y pues las cosas se complicaron, pero el decreto era de paz. También decretó algo que es muy importante. Rusia era un país campesino y la mayoría de la población era campesina, de los aproximadamente 90 millones de los 100 millones de habitantes que tenía el país, pero no tenían tierra. Y se habían aliado por medio de un partido que se llamaba el Partido Socialista Revolucionario, se habían aliado a los bolcheviques para hacer la revolución, pero querían la tierra. Pero el programa bolchevique decía que la tierra debía ser administrada por el Estado. Entonces, ¿qué hace Lenin en su decreto sobre la tierra? Que se reparta la tierra. Lo somete, se pelean adentro del comité de gobierno, que se llamaba Comisariado del Pueblo, impone él su propuesta y se declara la entrega de la tierra a los campesinos. Ese es otro elemento de estos interesantes. El programa del partido decía la tierra es del Estado, pero los campesinos, que eran los principales revolucionarios, decían queremos la tierra. Pues va la tierra a los campesinos. Y después Stalin se encargaría de quitárselas, unos años después. Pero en ese momento está ocurriendo esto. Y también muchas nacionalidades pueden regresar al mapa. Este territorio, para darnos una idea así global, alberga aproximadamente 200 nacionalidades, con sus lenguas, sus costumbres, su cultura. Claro, hay lugares extremos, como es el caso del Cáucaso, ahí al lado del Mar Caspio. Ahí hay 50 nacionalidades. Las otras 150 están en el resto del país. Y algunas son grandes. Ahora sí, si regresa hasta el otro mapa, al siguiente. El problema es que había algunos muy grandes, como Kazajstán, que mide 5 millones de kilómetros cuadrados. Otros pequeñitos, como Moldavia, en la frontera con Rumania, pues que es un país de un tamaño muy pequeño, o Estonia, Letonia y Lituania, con apenas 1 millón de habitantes o 2 millones de habitantes actualmente, y países bastante pequeños, pero tenían frontera, salían al mar, igual Moldavia, y otros enormes, decía como Kazajstán, o como Ucrania, o como Bielorrusia, que exigían su independencia. Y se armó una disputa que propone Lenin con esta revolución, decir, pues si tiene posibilidad de ser autosuficiente, le damos la independencia. Y si no tiene posibilidad de ser autosuficiente, le damos soberanía, pero queda dentro de Rusia. Y 16 se formaron 16 repúblicas, 15 se fueron. Una que regularmente no gusta mencionar es Finlandia. Finlandia también era parte de Rusia. Y Finlandia se salió y nunca regresó. Las otras se salieron y regresaron y después se volvieron a ir. Pero ahí ¿qué decidió? Si la nación es autosuficiente económicamente, que sea independiente. Esa es su propuesta para acabar con el problema de las nacionalidades. Si no es autosuficiente, pues que se quede aquí, como es el caso, por ejemplo, de Chechenia, un país en el Cáucaso, en la frontera entre Rusia y Georgia, pues que está encerrado. ¿Para qué sirve Chechenia? Tiene un manantial de aguas muy disque milagrosas. Yo, por un problema que tengo en los riñones, me mandaron ahí un mes en un sanatorio, y realmente yo creo que la cura era que había que subir 500 escalones y bajar 500 escalones ahí en la ciudad de Grozny hasta llegar al manantial, y con una jarra de 1 litro agarrar el agua y tomártela. En la mañana y en la tarde. Bajé de peso, no me alivié de los riñones, pero me sentía muy feliz de ver el paisaje. Fuera de eso, y que por ahí pueden pasar los oleoductos del petróleo que salía de Azerbaiyán hacia Europa, pues Chechenia no tiene nada. Es decir, no produce, no genera riqueza. Es decir, es un paso comercial. Y bueno, yo me acuerdo de esa allá por el 78, cuando iba yo a subir y bajar 500 escalones mañana y tarde. Pero muchas sí tenían. Había países tan pequeños como Svanetia. Svanetia está en el sur de Georgia. Ahí la pueden ver, donde está Tbilisi, es Tiflis ahora, la capital de Georgia. Son montañosas y las nieves están siempre ahí. Y hay un país que se llama Svanetia, que hablan svanetio, que enseñan en svanetio, pero para llegar, si no eres montañista, llegas en helicóptero.
para bajarte. Y cuando venden vacas o ganado, lo suben al helicóptero y lo van jalando y se lo llevan al mercado. Hasta enormes, ¿no? Como Kazajstán. Y a todos ellos el problema era serio. Este fue un problema. Y ahí también Lenin actuó en contra, por cierto, de Stalin, que Stalin dijo que nadie se va, todos se quedan en su propuesta, pero pues la mayoría del comité, del comisariado del pueblo, que eran 13 personas, dijo que no, que se aprobaba la propuesta de Lenin. Aquí es donde estoy hablando de lo que para él es el Estado y es la revolución. Resuelve el poder. Ya no es la burguesía la que manda, son los trabajadores, los campesinos. El acuerdo sobre el decreto de la tierra, de que el partido dice que la tierra es para el Estado, pero los campesinos quieren la tierra, se le da la tierra a los campesinos. Se quiere que el país sea único y cerrado, centralizado, pero quieren su autonomía, vamos a discutirlo y en qué condiciones se da su autonomía o su soberanía. Es decir, esa es la propuesta, por eso Lenin es un revolucionario. Por eso es un revolucionario que hoy tiene vigencia, porque es capaz de sostener con firmeza sus propuestas, pero de conceder ahí donde entiende que la gente quiere otras cosas. Es, como lo diría, yo le quise poner de otro nombre a esta presentación, pero me pareció excesivo. Uno de mis autores favoritos, Lermontov, escribió un libro, una novela, justamente sobre el Cáucaso, que se llama Héroe de nuestro tiempo. Yo así le quería poner, pero dije, de nuevo voy con el problema de dar la vanagloria, ¿no? Entonces, en lugar de vanagloria, pues un personaje de nuestro tiempo, porque tiene vigencia, porque el político tiene que aprender, el revolucionario, a sostener la firmeza, pero conceder ahí donde está equivocado, a cambiar. Y esa, en la idea de ese nuevo Estado, esa revolución, donde el problema principal es el poder, lo resuelve atendiendo los reclamos de la población. Cierto, Lenin se murió y se murió en combate. Todo el mundo piensa que se murió ahí en su cama de apoplejía, pero la apoplejía la adquirió porque en 1918 en un mitin, él iba a sus mítines sin guardias, sin nada, una mujer, Karl Kaplan, de otro partido, le dio unos balazos, 3. Dicen que estaban envenenados los balazos, otros dicen que no, que simplemente afectó alguna parte de su sistema nervioso. En el año 22 se convirtió en una hemiplegia, en el año 23 en una apoplejía completa, ya no se mueve, solo habla, y en enero del 24 se muere. Es decir, murió en combate. Pero la enfermedad finalmente era resultado de un atentado contra su vida cuando se dirigía a los trabajadores. Así que fue un hombre completo. Y por cierto, enero del 24 es un mes interesante, el mes sobre todo, el 19, porque en ese mes, pero en 1919, fallecieron 2 grandes personajes. Uno, los 2 dirigiendo la revolución en Alemania, en Hamburgo, que fue derrotada, la revolución socialista en Alemania. Uno de ellos, Karl Liebknecht, hijo de Wilhelm Liebknecht, uno de los amigos de Marx y de Engels, que les ayudó a escribir parte de su obra, y la otra una mujer interesantísima que siempre se peleaba con Lenin. Su tema era una marxista increíble, polaca, solo que siempre se peleaba con Lenin por un tema, el feminismo y el marxismo, ¿qué es? Rosa Luxemburgo, también revolucionaria, amiga de Lenin, y como debían ser los amigos, en desacuerdo total. Yo siempre digo que yo soy serbio, porque tengo mis propias ideas con las que no estoy de acuerdo. Pues así son los amigos, según yo, tener sus propias ideas con las cuales se tienen que enfrentar. Y esa es la idea del Lenin revolucionario. ¿Y cómo era la revolución? 3 cositas: tener organización, tener conciencia y tener dirección. Si las masas no tienen eso, no hay revolución. Ah, pero ¿qué más necesitan? Necesitan también la parte práctica, una mayor actividad revolucionaria, una mayor represión por parte del Estado y de esa manera la incapacidad del gobierno para dirigir el poder y para reprimir a las masas, aunque sea más su actividad represiva. O lo que hace un momento decía, los de abajo ya no quieren, ya se organizaron, y los de arriba ya no pueden. Son incapaces con todo y la revolución y la represión. Esa es su idea de la revolución, y sostener 2 cosas. El poder de quién está. Para que haya una revolución tiene que cambiar el poder de clase social. Si cambia de grupo, es un quítate tú para ponerme yo. Tiene que cambiar de clase social, si no, no es revolución. Y yo en México digo que estamos haciendo una revolución, aunque a veces el presidente no lo crea, porque eso es lo que yo
yo como historiador que he visto lo que ha pasado en este país, en los libros, en todo, a lo que me he dedicado los últimos 43 años de mi vida como profesionista y los anteriores como estudiante, es eso. Pero falta la otra parte. ¿Cuál es el programa de esa revolución? Esos son los dos elementos que Lenin dice suficientes o necesarios para la revolución. Y bueno, tomaron el poder. ¿Y ahora qué hago con esto? Y entonces, la última parte revolucionaria de Lenin, que quiero mencionar, es su proyecto de socialismo. Cuando triunfó la revolución, es la hambruna. Ah, perdón, para que ven, ya me pasé de tiempo. 5 minutos, no más. La, la hambruna es espantosa, están en guerra. En 1918 se levantó en armas contra el poder revolucionario un grupo de soldados blancos encabezados por un general, el general Kornilov. Y después 14 países invadieron la Federación Rusa. De los 22 millones de kilómetros cuadrados, de Rusia quedó 1 millón en manos de los bolcheviques. El resto, los otros 21 millones, estaban en manos de norteamericanos, japoneses, ingleses, checos, hasta alemanes que acababan de perder la guerra, estaban ahí. Y Rusia desecha. Y Lenin hizo una propuesta que funcionó y que terminaron ganando la guerra. Pero el problema no era ganar la guerra, sino qué hacer con la guerra. Y lo primero que se les ocurrió fue, estamos en guerra, queremos llegar al comunismo. Y entonces el 2 de octubre de 1918, Lenin propuso que para hacer el comunismo había que hacer lo que llamó él el comunismo de guerra. ¿En qué consistía? Pues vamos a hacer el comunismo, ¿no? Pero estamos en guerra. ¿Qué necesitamos? Comida. ¿Dónde hay comida? Pues la comida la está en el campo. Entonces, ¿qué hicieron? A requisar. Fueron al campo, las brigadas de obreros, y hacían el cálculo. Mi compañera tenía, digamos, vamos a traducirlo a hectáreas, tenía 10 hectáreas. En esas hectáreas, en cada hectárea, sembraba 5 toneladas de trigo. Para alimentar a ella y su familia necesitaba media tonelada de trigo hasta la siguiente cosecha y 300 kilos para sembrar la nueva siembra. Entonces le dejaban 800 kilos de trigo y todo lo demás se lo requisaban para dárselo a los soldados. Eso sirvió para darle comida a la gente. Sirvió para venderlo en el extranjero y comprar las armas que no tenían. Pero ¿saben cómo estaba ella? Furiosa. ¿Para qué trabajo? No voy a sacar nada, ¿no? Si trabajo. En cambio, mi vecina que tiene 10 hijos y que siembra menos, pues está muy feliz porque igual le dan de comer. ¿Qué pasa entonces? Ese proyecto del comunismo de guerra pues, no funcionaba, porque además decían, no hay dinero, no hay comercio, todo es gratis. Ve a la tienda y agarra lo que ocupas. Ibas a la tienda, querías leche, no había leche. Querías mijo, no había mijo. Querías pan, no había pan. Es decir, no había nada. Entonces viene una catástrofe y Lenin, que para nombrar sus libros es un loco, le puso a un libro la catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla. Y luego otro que se llamó Es mejor poco, pero bueno. Y entonces hizo su siguiente propuesta, porque vio que esto fracasó. Su siguiente propuesta se llamó Nueva Política Económica, la NEP, por el ruso, ¿no? Nueva Economicheskaya Política. Y esa nueva política económica consistía en 3 cositas bien sencillas. Dividir la economía en privada, estatal y soviética. La privada, ¿en qué consistía? En que hasta mediana empresa, es decir, hasta 100 trabajadores, los privados podían construir sus empresas, trabajar, ganar dinero y mantener ahí su riqueza. El problema era la herencia, porque si alguno de ustedes ha tenido la fortuna o la desgracia, no sé cómo llamarlo, de leer el Manifiesto Comunista, ahí dice que en el comunismo está prohibida la herencia. Entonces, ¿qué hacer, no, con la herencia? Pues Lenin dijo que les permitiría a los que se enriquecían mantener durante un tiempo razonable su riqueza. ¿Cuánto es un tiempo razonable? Nunca lo dijo. 10 años, 20 años, una generación, nunca se supo. Pero bueno, ¿y esa gente por qué la necesitaba? Porque hay un principio básico que hace rato lo mezclaba el profesor, aunque lo llevó por el otro lado. De la nada no surge nada. Y pues había que darle el dinero que la burguesía había obtenido. Luego después una economía del Estado. Esa economía del Estado podía hacer todo. Podía tener 100,000 trabajadores, 10 trabajadores, se podía dedicar a todo. Inclusive había monopolios de Estado. Los bancos, el comercio exterior, las comunicaciones eran
monopolio del Estado. A todo lo demás se podían dedicar los privados. Y ya, queridos anarquistas, escuchen con atención, la economía soviética. ¿Y qué era eso? Que los consejos que habían tomado el poder, que habían aprendido a ejercer el poder en 1905 y que en 1917 se reactivaron, serían ahora los dueños y podrían crear empresas. Todas, de todo el nivel, grande, pequeña, mediana, no importaba. Lo único que no podían tocar eran los monopolios del Estado. Bancos, o sea, emisión de moneda y esto, comercio exterior y comunicaciones. Y se pueden dedicar a todo. Y paulatinamente sustituir, perdón, la economía que administraba el Estado y al Estado mismo. Es decir, el nuevo Estado sería un Estado soviético, es decir, un Estado popular. Es donde radica lo más radical y popular revolucionario de Lenin en su propuesta de comunismo. Y empezaron. Él lo propuso en el año 22, van avanzando, empieza a quedar mal en el 23, se muere en el 24 y la lucha por el poder. Y en la lucha por el poder solo podía ganar Stalin. Trotsky no tenía la menor posibilidad de ganar porque siempre, para empezar, aunque lo nombraron jefe del Ejército Rojo, nunca fue a combatir. Siempre andaba en un tren blindado dándole vuelta a las batallas, entonces no tenía prestigio en las tropas. Tenía mal prestigio porque a su primera esposa, que era una mujer rica, la había robado y la dejó por una más joven, por Natalia Sedova, que es con la que vino aquí a México. Y dejó a su primera esposa sin dinero, por supuesto. Y esto le había hecho mala fama también. Muy inteligente, muchas lenguas hablaba, pero pues Lenin decía que él lo que quería era el poder. Dice, él es igual que Stalin, solo quieren el poder. Stalin decía, es un montañés salvaje que maltrata a las personas. Trotsky es una prostituta que lo único que quiere es el poder. Eso decía Lenin de ellos. Pues bueno, viene la lucha por el poder. No es tema para no alargar más sobre el comité de distribución de cuadros que le permitió a Stalin llegar al poder. Pero con eso se acabó el proyecto de Lenin. Aunque le seguimos, lo que él hizo, lo que Lenin dejó, sirvió para ganarle a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se construyó, perdón, se destruyó el poder nazi. Todo el mundo hoy cuando habla de la Segunda Guerra Mundial en Europa piensa que los norteamericanos participaron en dos batallas. Una la ganaron, que es el desembarco en Normandía, y la otra la perdieron, que fue la batalla de las Ardenas. Y en la que ganaron, que avanzaron 500 kilómetros, los retrocedieron en las Ardenas y los volvieron a echar al mar. No tomaron una sola capital, todas las capitales fueron tomadas por las guerrillas y los grupos de gente que peleaba en las diferentes urbes europeas. Los que ganaron la guerra fueron ellos, los rusos. Bien, el siguiente, que es también muy interesante. Los personajes que están ahí, no sé si los reconozcan. Él se llama Yuri y ella se llama Valentina. Son los primeros, el primer cosmonauta que hubo y la primera cosmonauta. Cuando hablamos de la carrera espacial, todo el mundo piensa en que llegaron a la Luna, los norteamericanos, pero se le olvida que los soviéticos fueron los primeros en mandar gente y regresarla, además, ¿no? O sea, no solo fueron, también regresaron. Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova. Y bueno, construyeron, le sigue por favor, para ya terminar casi, este país. Está en rojo lo que eran los países socialistas y en amarillo los que eran de orientación socialista en 1980. Esos países representaban la sexta parte de la población del mundo, pero una tercera parte de la riqueza del mundo. Es decir, lograron construir con la mitad de la población que tenían el doble de producción, es decir, en altamente productivos. ¿Qué les pasó? Muchas cosas, solo me refería a una sola. No había democracia. Si el gobierno actuaba bien, había que aplaudirlo. Si el gobierno actuaba mal, también había que aplaudirlo, porque no había manera de cambiar las decisiones. Pero fueron la más grande economía globalizada del país, una globalización socialista. Eso era el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Y ya, tratativo, como dice mi hermana. Y ahí está Lenin otra vez hablando ante el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Guadalupe Martínez García, por esta
exposición que nos ha hecho sobre los distintos momentos de la praxis política de Lenin. Tenemos algunos minutos para alguna serie de preguntas. A ver, tenemos dos por allá. Empezamos allá, acá y luego al fondo. Hola, buenos días. Mi nombre es Kelly, soy de Relaciones Internacionales y quería preguntarles si en toda esta documentación que han tenido acerca de las revoluciones, si saben o creen que existe la posibilidad de crear una revolución que no implique este elitismo intelectual que propone Lenin como la vanguardia. Si es posible que exista una revolución así, es mi pregunta. Sí. Gracias. ¿Todas o...? Hacemos una serie, ¿no? Ok. Para que dé tiempo. Buenos días, mi nombre es Aranza, también pertenezco a la carrera de Relaciones Internacionales y yo quisiera preguntarles si podría haber alguna relación con las ideas de Lenin basándonos en los conflictos actuales de Rusia y Ucrania o Palestina e Israel. Gracias. Esa me la dejo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo me llamo Isaac, también soy de la carrera de Relaciones Internacionales y una duda que me surgió a lo largo de su conferencia sería que ¿cómo podemos diferenciar la visión de Lenin sobre la acción colectiva de otras corrientes revolucionarias de la época? Gracias. Y creo que había una aquí adelante. Ah, una aquí adelante. Dos. Hola, buenas tardes. La pregunta va dirigida principalmente al maestro José Guadalupe. Le quería preguntar si hay una relación entre los pensamientos de Lenin y la creación de la KGB. Y acá. Acá hay dos. Hola, sí, soy Steven Flores, también de Relaciones Internacionales, y esta pregunta va dirigida al doctor González. Considerando el caso de Venezuela y su régimen socialista, ¿cree usted que la implementación de las ideas de Lenin sobre el tema de, sobre la toma del poder han sido efectivas en este contexto? Hola, yo soy Gerardo, también soy internacionalista. Me gustaría hablaron de un concepto, hablaron de que algunos trabajadores no concebían o no se daban cuenta de que eran oprimidos. ¿Podrían mencionar algunos factores para explicar el porqué de que no se dieran cuenta? Gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere comenzar respondiendo? Pues la primera pregunta, maestro, doctor, no sé si... Como ya me pidió el maestro que le deje de la relación de Lenin y los conflictos actuales, voy a tratar de dar una respuesta muy concisa sobre si es posible esto que no implique el elitismo intelectual o el vanguardismo en una revolución. No sabemos en este momento porque, como señalaba el maestro, hacer una interpretación determinista o mecanicista de que lo que propone Lenin, entonces, fuera la política del manual, ¿no? De una revolución. A estas alturas, o sea, la diferencia en el tiempo, la diferencia histórica es importante el contexto. Entonces, viendo el horizonte de Lenin de principios del siglo pasado al actual, a cómo funciona el capitalismo actual, aunque tiene muchas cuestiones consolidadas en su lógica, la lógica del mercado, la dominación, etcétera, es difícil plantear que el elitismo sea necesario. Y si analizamos los últimos movimientos o conflictos que surgen en el mundo, yo pues, veo que siempre hay, desde la Revolución Cubana, no podemos negar que pues tenía su nivel también de intelectualidad. Fidel Castro no era
un obrero consolidado, que salió de la fábrica. Un día vinieron a México con el Che Guevara, luego de aquí salieron hacia Cuba, desembarcaron en el Granma y dijeron, pues somos obreros que venimos a hacer la revolución, ¿no? Creo que ahí se aplica, y en otras revoluciones pues habría que analizarlas, como el propio Lenin lo hizo, su análisis de la historia, su análisis de la filosofía. No hay líder que no tenga que estudiar profundamente los procesos en cada parte del mundo, ¿no? Y la definición de Lenin con la acción colectiva de la época es la misma. Creo que ahora se ha perdido esta parte de la conciencia de clase, también por lo que preguntaban de los obreros, porque hay otros intereses en la acción colectiva. Creo que a nivel global, la globalización misma pues, nos ha ido educando, nos ha ido planteando los valores del mercado, del individualismo, de la sociedad capitalista, y está muy difundida, está muy sólida, y eso pues requiere de romper. Entonces, por lo tanto, los movimientos van de acuerdo a cada interés de grupo. La acción colectiva va, me conviene participar, me conviene entrar, por ejemplo, a defender el medio ambiente, a oponerme a una situación específica, pues eso depende mucho de crear esta acción colectiva con base a los intereses, pero no ya de una conciencia de clase, de grupo. Pues se va perdiendo, porque estamos definitivamente en un mundo diferente y además con procesos complejos de entender, ¿no? Complejos de entender, y nosotros en la conciencia a veces vamos avanzando hacia allá con los medios de comunicación y demás. Pues pensamos que sí estamos incluidos en un proyecto, que estamos incluidos en el desarrollo, por ejemplo, de los países, pero pues vean cómo los partidos de izquierda, que ahora ni siquiera se atreven a llamarse comunistas, ni siquiera se atreven ya a llamarse socialistas, todos se van corriendo hacia el centro porque lo que les interesa es el poder. O sea, están convirtiendo, como es el maestro, en Trotsky del mundo electoral, en su competencia por el poder, y eso es preocupante, ¿no? Yo creo que de todas las preguntas que hicieron, el factor de la conciencia de clase está ausente en la modernidad. Bien. Relación con esto de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina. Obviamente son dos conflictos contemporáneos, pero distintos absolutamente. El caso de Ucrania y Rusia. No sé si ustedes saben lo que significa Ucrania. Quiere decir los que viven en la orilla. Eran el pueblo periférico de Rusia. Aunque es Kiev, la capital en la que se formó el pueblo eslavo, decían el país más eslavo de todos, porque ahí surgió la Rus de Kiev, que es el primer estado eslavo. Y con el tiempo fueron desarrollándose muchas buenas y malas relaciones entre hermanos y entre vecinos. Esto ocurre. En el periodo soviético hay algunos problemas graves. Uno de ellos, Ucrania, una parte del poder ucraniano, se quiso apoyar con los invasores de 1919. Y Stalin se vengó de ellos cuando no hay comida para todos, y entonces se la quita a los ucranianos y se la reparte a todos los rusos y a todos los demás pueblos, y los ucranianos son los que se mueren de hambre. Y los ucranianos, por su parte, han apoyado es decir, han habido, no muchos conflictos directos entre ellos. Lo más grave fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando una parte de Ucrania, muy pequeña si ustedes quieren, pero una parte de Ucrania formó divisiones nazis. 3 divisiones nazis se formaron en Ucrania para luchar contra la Unión Soviética. Incluso hace un par de meses, un acto total y absolutamente deleznable, donde el cómico que es el pelele del dueño del chocolate en Ucrania, el actual presidente, que ahora ya no es Vladimir, sino Volodymyr, fue a aplaudirle a un combatiente nazi en Canadá, porque dijeron, este señor luchó contra los rusos en 1941-45, y en 1941-45 contra los rusos luchaban los nazis, y los canadienses eran aliados de los rusos, y los canadienses también apoyaron a aplaudirle a ese
a ese viejito nazi. Es decir, hay ahí muchas cosas muy feas. Lo más reciente, en el 2013 y 2014 hubo conflictos por Ucrania y por Donbass. El Donbass es la región esta oriental de Ucrania, que es la región minera más importante, y Ucrania, pues esa enorme península donde se encuentra la base naval y la base aérea militares de Rusia más importantes. En el Mar Azov, la base aérea, y en el puerto de... yo viajé ahí, yo llegué en barco. Bueno, ahorita me acuerdo. Está viniendo mi primo alemán y en este momento se me olvidó el nombre del puerto. Bueno, es un territorio que los rusos siempre han tenido y que además Crimea era rusa. Y la guerra contra Inglaterra y Francia en el año 50, en el siglo XIX, es una guerra de Rusia contra ellos. Y cuando se hace la Unión Soviética, Crimea es rusa. Y en 1962, Khrushchev, que era ucraniano, se la quitó a Rusia y se la dio, se la quitó a Rusia y se la dio a Ucrania. Pero en Crimea la mayoría de la población ni es rusa ni es ucraniana, son tártaros. Y en segundo lugar son rusos. Y en tercer lugar son ucranianos. Y era una pelea ahí por el dominio, porque finalmente es un dominio estratégico. Al sur está Turquía. Yo recuerdo, yo viajé de Yalta a Turquía en alguna ocasión en vacaciones en el Mar Negro estuvimos, y pues nada más cruzas un cachito ahí de mar una noche y ya estás en Turquía. Es una zona estratégica, es importante, y en algún momento sirvió como la salida de Rusia al mar Mediterráneo, porque el otro, el mar del Báltico, se congela de 3 a 4 meses al año, y el mar del Norte medio año. Entonces no hay salida de barcos. La salida hacia el comercio con Europa Occidental es el Mar Negro y de ahí al Mediterráneo. Pues bueno, se fueron a la guerra. Putin le ganó. Putin no lo apreció. Yo soy amigo de Rusia, muy amigo de Rusia. Quiero a Rusia, pienso en ruso cuando estoy solo, pero Putin me parece ser despreciable. Y lo saben mis amigos en la embajada. He organizado cosas con ellos, me invitan a sus fiestas, pero ya saben que si hablamos de política es cuando mi vecino quiere hablar de fútbol y no le va a los Pumas. Ya saben que son temas que no se tocan. En ese sentido, pues Putin le ganó la partida a Barack Obama. Le ganó Crimea con un plebiscito donde la comunidad tártara se unió a los rusos y ganaron el plebiscito. ¿Que pudo haber trampa? No lo dudo, no lo dudo. Pero formalmente el plebiscito lo ganaron anexarse a Rusia. Y en el Donbass, en el 2014, hubo un golpe de Estado en Rusia. Perdón, en Ucrania, el famoso evento del Maidán. Perdieron los nazis, que sacaron el 17% de la votación en Ucrania, en alianza con el dueño del chocolate, que es el que estuvo de candidato de parte de los pro-norteamericanos. Dan el golpe de Estado, derrotan al presidente que habían los prorrusos electos. En Rusia, la gente hablante de ruso es el 40% de la población, pero el 60% no son ucranianos. Hay un montón de kazajos, húngaros, polacos y otras nacionalidades. Es decir, los ucranianos son minoría étnica y lingüística en Ucrania. Y se aprobaron leyes como prohibir que no se hablara más que en ucraniano. En el Donbass se enojaron porque ahí la absoluta mayoría de la población es rusa, y entonces empezó la guerra. Desde 2014 hasta la fecha, las tropas ucranianas han bombardeado el Donbass. Muchas de las escenas que vemos como que los rusos bombardean, en realidad son ataques de las tropas ucranianas contra Rusia. Contra el Donbass. Pero bueno, esa es la bronca interna. Y las broncas internas se resuelven fácil. Los rusos tienen 80,000 tanques, los ucranianos 300. O sea, el problema no es ese. El problema es que es una guerra mundial. Rusia no está peleando con Ucrania. Rusia está peleando con la OTAN, con la Unión Europea. Esa es la guerra. Y si la Unión Europea no le da más ayuda a Ucrania, Ucrania va a perder. Más ayuda le da, más ucranianos y rusos mueren. Las cifras oficiales de la ONU es que han muerto 13,000 personas en esa guerra, aunque algunos investigadores hablan que han muerto 80,000.
siempre con la salvedad de que saber cuántas personas mueren en una guerra es prácticamente imposible. Pero bueno, son las estimaciones tan extremas. Y por Rusia, el problema es que todas las sanciones que hicieron contra ella no le hicieron nada. Mis amigos rusos, hablo con ellos, están tomando el café en el Starbucks ruso, están comiendo una hamburguesa en el McDonald's ruso, que ahora son rusos no porque los hayan expropiado, sino porque los otros fueron ellos y hicieron los propios. Su economía no está afectada. Los europeos siguen necesitando el petróleo, siguen necesitando el gas y el petróleo norteamericanos son más caros. Por eso siguen comprando el ruso, con todo y que hayan volado el Stream 2, ¿no? Nord Stream, ¿cómo se llama? Oleoducto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa guerra? Si la dejamos crecer, es una guerra mundial, porque se están enfrentando, porque todo el mundo habla de Rusia, pero no es cierto. Hay que recordar, y son de relaciones internacionales, saben más de esto que yo, es la unión de euroasiática. Son Rusia, China, India, Vietnam, que están aliados económicamente hoy y se enfrentan a la Unión Europea. Así que pues eso es una guerra de otra naturaleza. Y respecto a KGB y Lenin, hay que recordar que después de la revolución se desató el terror blanco. Aquí nos hablan del terror rojo, pero también hubo terror blanco y banditismo. Y entonces se creó una comisión extraordinaria para combatir a los bandidos. Y esa comisión extraordinaria que generó agentes como Zielinski, un político y militar polaco que dirigió este organismo, pero fundó también a educadores, autores de principios educativos básicos, como aquel de Banderas en las Torres, Makarenko, que habla de que los maestros enseñan, pero el colectivo educa, y formó colonias donde se generó una nueva forma de educación. Y ya después viene el NKVD, y después del NKVD, el KGB, que es el Comité de Seguridad Estatal. Había que salvar la patria, pero después se dedicaron a reprimir a la oposición, y ahí sí ya no tiene nada que ver Lenin con eso. Bueno, muchas gracias, maestro José Guadalupe Martínez, también al maestro David Morales González. A ustedes gracias por permanecer. Vamos a cerrar formalmente esta mesa entregando las constancias a nuestros ponentes. Muchas gracias, doctor David García Morales. Muchas gracias, maestro Morales González y maestro José Guadalupe Martínez García. Les agradecemos su presencia y cerramos el ciclo de mesa sobre Lenin las ideas toman el poder. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es así como concluimos este evento. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Acatlán me encanta. De acá somos. Por mi raza hablará el espíritu. Muy buenas tardes.